Vamos a ver hoy cómo trabajar con plantillas. Bueno, aquí lo único que le he cambiado la imagen del banner, lo demás está todo igual que estaba. Bien, para trabajar con plantillas nos vamos a extensiones, gestor de plantillas. Y aquí nos aparecen las distintas plantillas que tenemos, la que estamos utilizando. Bueno, a mí quizás tengo alguna más que vosotros, pero no os preocupéis. Vale, aquí aparece la Protostar, que es la plantilla predeterminada, ¿vale? La que estamos utilizando ahora mismo, la que tenemos aquí. Y si nos fijamos aquí arriba, también tenemos la opción de plantillas. Y aquí podemos ver las distintas plantillas, cómo quedan. Entonces nos vamos a volver a la plantilla que estamos utilizando y vamos a ver algunas opciones para poder modificarla. Entonces, si pulsamos encima de ella o si seleccionamos y le damos editar, las dos opciones, cualquiera de las dos sirve. Bien, nos va a llevar al menú de esa plantilla y aquí tenemos distintas opciones que podemos modificar en la plantilla. Por ejemplo, color de la plantilla, esto se refiere a los textos que aparecen en la plantilla, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, un azul más oscuro porque bueno, va bastante bien con el color que estoy utilizando en la plantilla. Color de fondo, lo mismo. Bien, aquí tenemos para poner un logotipo. Nuestra plantilla, por ejemplo, yo voy a poner este que tengo aquí. Seleccionar, insertar. Más opciones, por ejemplo, mostrarlo estático, fluido. Vamos a ponerle estático. Luego vamos a ver la diferencia. Bien, vamos a aplicar, guardar y cerrar. Y vamos a ver cómo queda nuestra plantilla. Y vemos ahí esos cambios. Vale, este es el color de fondo, el logotipo que pusimos y el color de los textos. Vale, vamos a hacer un cambio que se note un poquito más dentro de, por ejemplo, los colores. Vamos a cambiar, por ejemplo, en opciones, vamos a cambiar, por ejemplo, aquí un rojo, ¿vale? Para que se vea. Un momentito. Voy a cancelar. Voy a copiar este color. Bien, y ahora voy a cambiarlo. Por ejemplo, decíamos esos rojos. Vale, seleccionamos ahí ese color y vamos a ver la diferencia con ponerlo fluido. Vale, aplicar. Y vamos a ver los cambios. Aplicaciones web. Por ejemplo, se ven cómo cambió los colores, los rojos, ¿vale? Y lo de fluido que está a pantalla completa. Bien, lo vamos a dejar entonces cada uno como más le guste. Opciones, voy a dejar aquí el color que tenía antes, ¿vale? El de fondo, este. Decíamos el de fondo teníamos un azul y lo vamos a dejar estático. Aplicar, guardar y cerrar. Guardar y cerrar. Y vemos que aquí nos sigue cambiando. Decíamos el azul para los títulos. Aquí el título del artículo, como antes, estaría en rojo, ¿no? Aquí los tenemos en azul. El icono que hemos puesto, bueno, el logotipo. Bien, otras cosas que podemos cambiar. Nos vamos por aquí. Sería la fuente del texto. Bien, en opciones, aquí tenemos lo de utilizar Google Font. Vale, tenemos ejemplos. Si buscáis en internet Google Font, tenéis aquí los distintos ejemplos, ¿vale? Con los nombres y cómo saldría el texto dependiendo de la fuente que elegís. Vale, entonces, como tendríamos
Bien, yo voy a elegir, por ejemplo, esta Ubuntu. Vemos que aquí tenemos una, vamos a poner, bueno, voy a copiar esta y voy a cambiarla por Ubuntu. Aplicar, guardar y cerrar y vamos a ver cómo queda. Vamos a actualizar la página. Y bueno, vemos ese cambio en las letras. Tampoco es que cambie mucho, ya vimos que sería esta, ¿no? Bien, entonces podéis poner ahí el tipo de letra, los colores de fondo, de texto, el logotipo, esas opciones que podemos hacer dentro de lo que sería la plantilla que tenemos por defecto. Bien, vamos a ver ahora cómo asignar una plantilla. Nos vamos aquí a nuestras plantillas y decíamos que esta era la plantilla, la Protostar, que teníamos predeterminada. Pero, por ejemplo, tenemos aquí otra plantilla, la Big 3. Bien, entonces vamos a entrar en ella y podemos asignarla. Por ejemplo, si queremos que tenga una estética distinta a una parte de nuestra página, tenemos aquí la opción de asignación de menú, ¿vale? Y podemos decirle, por ejemplo, que se muestre, o sea, asignarla al blog, es decir, que el estilo de esta plantilla aparecería cuando pulsemos en el blog. Bien, tenemos aquí igualmente opciones y podemos modificar igual que antes. Bueno, antes de cambiarle nada, digo que aquí podéis añadirle igual, logotipo, etcétera, pero bueno, antes de cambiarle nada, vamos a aplicar, guardar y cerrar. Y vamos a comprobarlo. A cerrar esto. Vamos a actualizar y nos vamos al blog. Y vamos a ver que aparecería una plantilla, ¿vale?, en la zona del blog, y veis que cambia totalmente lo que sería la estética de la página, ¿vale? Vemos que los módulos, algunos cambiaron de sitio. Bien, entonces tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar vuestro sitio web, cuando utilicéis las plantillas, los módulos y cómo quedan. Vale, la otra opción sería hacer una plantilla absolutamente desde cero. Vamos a ver aquí, digamos, tenéis en plantillas y podéis ver las estéticas de las distintas plantillas. Esta es la que hemos asignado, ¿vale? Entonces ya vemos cómo quedarían los módulos. Bien, nos vamos a volver a estilos. Cuando una plantilla está asignada, ¿vale?, nos aparece aquí. Entonces aquí vemos que esta plantilla es la predeterminada, la Protostar, la Protostar, y que esta plantilla que tenemos aquí, B3, tiene una asignación. Para ver la asignación tendríamos que hacer como antes. Ir aquí, ir a la parte asignada, aquí en asignaciones del menú, y veríamos a qué está asignada. Bueno, lo voy a quitar. Aplicar, guardar y cerrar. ¿Vale? Entonces tener en cuenta esas cosas, los diseños, es decir, tener en cuenta nuestra plantilla y cómo tiene colocados lo que serían las opciones de lo que serían los bloques. Luego después se puede modificar con código lo que sería la estética de la plantilla. Lo que vamos a ver que quizás nos interese más sería un cambio de estilo dentro de la misma plantilla. Vale, entonces tenemos, por ejemplo, la Protostar y lo que vamos a hacer sería duplicarla. Esto no duplica la plantilla, lo que duplica sería el estilo de la plantilla, ¿vale? Y nos aparece aquí Protostar predeterminada 2. Este sería la misma, o sea, el mismo estilo, tendríamos la plantilla, ¿vale? Lo que ha duplicado sería el estilo de la plantilla. Vamos a cambiar entonces el estilo de esta duplicada. Entonces nos vamos a opciones y vamos a cambiar, por ejemplo, aquí que aparezcan en unos tonos así más suaves. Esto sería el color de fondo, pues igualmente vamos a cambiar el logotipo.
iniciar subida. Elegimos aquí el logotipo, insertar. Bien, igualmente que esté estático, aunque le podemos poner fluido, cambiar el tipo de letra, etcétera, lo que queráis. Bien, vamos a aplicar y ver cómo queda. Bueno, nos falta asignarla, asignación de menú, y le vamos a decir, por ejemplo, que aparezca en cursos. Aplicamos este estilo, entonces, que es de la misma plantilla para el menú de cursos. Entonces ahora vemos nuestro resultado, vamos a actualizar aquí. Bien, y esta era la página tal cual la tenemos en inicio, con esos colores azules. Nos vamos a cursos y cambia el contenido, aparece, no nos lo ha hecho, vamos a volver allí, que solo ha aparecido faltaba el color de fondo. En opciones, que no nos lo ha cogido, vamos a ver por aquí, por ejemplo, seleccionar y color de fondo igualmente, vamos a poner unos rosas, seleccionar, bien, ya está, aplicar, guardar y cerrar y comprobamos. Veamos y vemos ahora que en cursos sí nos cambió esos colores, el color de fondo que habíamos puesto, los colores de los textos en rosa que habíamos puesto, ¿vale? Y el nuevo logotipo que hemos puesto, es decir, lo único que he hecho con el logotipo es degradarlo en cualquier aplicación que tengáis pues para trabajar con fotos, imágenes o incluso en el Paint, ¿no?, de Windows. Bueno, lo he colocado un poquito. Decíamos aquí en inicio, blog, mapa, decíamos que teníamos el mismo estilo, y en cursos, ¿vale?, un estilo distinto. He suavizado un poquito los colores. Bien, cuando estáis trabajando con plantillas, ¿vale?, en este caso estábamos modificando solo los estilos, pero cuando modificamos los archivos es muy importante que hagáis una copia de seguridad. Tenéis un vídeo de cómo hacer copias de seguridad. Una forma muy rápida de hacer copias de seguridad es ir aquí a C, a XAMPP, a htdocs y copiar la carpeta de Joomla. Vale, sería copiar esta carpeta. Aquí tenéis una manera muy rapidita de restaurar otra vez lo que sería la copia. Más correcto es como tenéis en el vídeo, ¿vale? Bien, entonces nunca trabajéis, sobre todo cuando estáis trabajando ya en un servidor, sin hacer una copia de seguridad cuando modificáis los archivos de lo que sería la plantilla. Si volvemos a las plantillas, si elegimos, bueno, teníamos, eso sería para cambiar el estilo, tenemos aquí plantillas y vamos a ir a la plantilla que estamos utilizando. Vale, B2, Hanto. Aquí tenéis la Protostar, ¿vale? Si vais a Protostar detalles, tenéis opciones para modificar la plantilla. Aquí tenéis editar la página principal de las plantillas, editar la página de error de plantillas y editar la vista de editar vista plantilla de impresión. Vale, tenéis también aquí la opción de editar el CSS de las plantillas. Todo esto sería las opciones de editarlos con código, ¿vale? Para esto necesitáis saber, aquí tenéis el código de la plantilla, necesitáis saber un poquito de código, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué curso, de qué ciclo seáis, habréis visto la asignatura de lenguaje de marcas, donde podéis ver HTML y CSS en los ciclos superiores. Vale, entonces esto sería las opciones pues para modificar. Aquí se puede entender el código, ¿vale? Y podéis modificar lo que sería la estructura de la plantilla y los estilos de la plantilla, pero con código. Mucho ojo a hacer una copia siempre antes.
Igualmente aquí decíamos pues para los cambios estructurales, aquí tenéis pues para el estilo, aquí lo mismo, pero igualmente pues tenéis que saber algo de código, ¿vale? Entonces tenéis aquí el código y las opciones de modificarlo. En caso de que queráis hacer algo así, siempre hay que duplicar la plantilla. Aquí teníamos la protostar, entonces hacemos una copia de la plantilla, ¿vale? Le voy a llamar modificada. Protostar, copiar plantilla y entonces los cambios cuando vais a las plantillas, ¿vale? Aquí tenéis la protostar y tenéis la plantilla que habéis creado. Esta sería la protostar, le he llamado modificada, ¿no? No, aquí no la encuentro, vamos a ir aquí a estilos, que también tenemos las plantillas, y aquí tenemos, aquí está modificada protostar y tenéis la opción de igualmente, ¿vale?, establecerla por defecto. ¿Vale? Entonces la establecéis por defecto, realizáis las modificaciones y en caso de que algo nos guste como quede, ¿vale?, tenéis otra vez la opción de volver a la protostar, a la original, ¿vale?, y volver a hacer otra copia de la plantilla, modificarla, etcétera, hasta que os guste como quede.